Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 6 al 9. Dice el Señor Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Cierra los ojos. Dispongamos el espíritu para que hoy el Señor nos hable, podamos entender la profundidad de esta escritura. Amado Señor, Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestros corazones. Te pedimos que tu espíritu hable a nuestro espíritu, que tú toques mi vida y me utilices como un instrumento para poder enseñar tu palabra. Oro para que toques también a los santos hermanos que están aquí y los que me ven en sus hogares, para que esta palabra entre a sus corazones, vivifique sus espíritus y aprendamos lo que tú quieres enseñarnos hoy. Esto lo pedimos con humildad, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y la iglesia qué dice? Amén. Bueno, preciosos hermanos, el tema que hoy voy a predicar con la ayuda de Dios lo he titulado los tropiezos del creyente. Si ustedes leyeron con cuidado, el Señor hace una exhortación, un llamado de atención a cualquier hombre, mujer, que se atreva a hacer tropezar a un nuevo creyente. El Señor vuelve a hablar acerca de los pequeños. Hace 8 días, cuando hablábamos acerca de este tema de los pequeños, nos referíamos a que los pequeños no se trata de niños, sino de personas espirituales que están empezando la vida cristiana. Ustedes recordarán el mensaje anterior cuando yo prediqué sobre la verdadera grandeza, que los discípulos iban discutiendo por el camino quién iba a ser él, el mayor. Y Jesús toma a un niño, ¿no? Lo pone en la mitad y les dice: el que reciba a un niño como este, me recibe a mí.
y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a mi Padre que me envió. Así que el Señor nos decía que tenemos que volvernos como niños. Yo les explicaba que cuando Cristo habla de esto, se refiere es al corazón, porque los niños son inocentes, tienen un corazón puro. Así que hoy Cristo vuelve a tocar el tema de los niños, y Él dice que cualquiera que haga tropezar a un niño de estos, pero Él no habla de niños pequeños, está hablando de gente que acaba de nacer en el cristianismo. Cuando una persona recibe a Cristo por primera vez, supongamos que hoy reciba usted a Cristo, para Dios usted es un bebé espiritual, acaba de nacer, es un inocente que todavía no conoce y puede tropezar con facilidad. Cuando ya crecemos, ya llevamos años en el Evangelio, nos volvemos más conocedores de la Biblia, y ya tropezar no es tan fácil porque ya tenemos más conocimiento. Así que el Señor advierte aquí que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atara una piedra de molino y se hundiera en el profundo del mar, que atreverse a tocar, como dice la palabra, a la niña de sus ojos, porque el que toca a un hijo de Dios está tocando a la niña de sus ojos, dice las Escrituras. Así que Dios tiene un tremendo celo por aquellas personas que nacen de nuevo, por esos creyentes que se convierten y en sus primeros años son niños delicados. Dios tiene un celo enorme y los cuida de una manera especial. Luego el Señor advierte al mundo por los tropiezos. Él dice: ay del mundo y los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene ese tropiezo. Así que el Señor hace ahora una advertencia al mundo. Primero se la hace a los hombres que hacen tropezar a los creyentes, luego se la hace al mundo. Y por último el Señor le hace una advertencia al creyente. Le dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, de tropezar, es mejor que te la cortes, porque te es mejor entrar al cielo con una mano o con un pie y no con dos pies o dos manos caer en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar al cielo con un solo ojo y no entrar al infierno con los dos. Así que este pasaje hay que entenderlo a profundidad, porque alguno dirá: pastor, o sea que me toca quedarme tuerto, manco y cojo. No, porque de todas maneras supón que tú te sacas un ojo, pero todavía te queda otro. Así que esto hay que saberlo interpretar. Si tú te cortas una mano porque pecas con tu mano, recuerda que te queda la otra. Así que hay que entender realmente qué fue lo que Jesús quiso enseñar aquí. Este es el tema hoy, los tropiezos del creyente, y vamos a ir estudiándolo y analizándolo a profundidad para que no lleguen la otra semana por acá un poco de tuertos, otros cojos, otros mancos, y digan: pero el pastor nos dio la orden. No, iglesia, vamos a entender las Escrituras, porque todo esto hay que espiritualizarlo y hay que llevarlo a su contexto real. Así que quiero saber si los santos están listos para recibir esta palabra, están dispuestos a entenderla a profundidad. Entonces, como siempre en mis estudios, voy a empezar a hablar punto a punto. Recuerde, voy a hablar de 3 tropiezos. El primero, el tropiezo de los hombres; el segundo, el tropiezo del mundo; y el tercero, el tropiezo de nuestra propia carnalidad. Ya hablaré de eso en su tiempo. Empecemos por el primero en números romanos. Los tropiezos de los hombres. Versículo 6, Mateo 18:6. Dice, y preste mucha atención, santo, lea conmigo detenidamente: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen. Dese cuenta que los pequeños no son niños, está hablando de creyentes. De estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así que por favor repítame otra vez el versículo, necesito que lo entiendan para poderlo enseñar. Cualquier persona que haga tropezar, caer a un creyente pequeño, a uno que acaba de nacer, mejor le fuera que se colgase una enorme piedra. Ya le hablo de la piedra del molino, y se mandase al fondo del mar. Le iría mejor, dice el Señor Jesús.
Así que, ¿de qué está hablando Cristo? Lo primero que quiero que entiendan es que el Señor está hablando de estos pequeños creyentes, es decir, personas que acaban de conocer a Cristo, acaban de entregar a Cristo su corazón. El Señor tiene un celo enorme por los nuevos creyentes. Estos creyentes que nacieron hace 8 días, o los que vinieron el miércoles y pasaron al frente, o los que vinieron hace un mes y pasaron al frente a recibir a Cristo, los que vinieron hace 2 meses, 1 año, todavía son bebés espirituales, están aprendiendo el ABC del cristianismo. Algunos están en el discipulado, otros están ya terminando el discipulado, otros acaban de terminar el discipulado, otros entraron al instituto porque quieren crecer, algunos ya terminaron el discipulado, el instituto, y son maduros en la fe. Pero el Señor está hablando de los nuevos creyentes. Y Él dice, ay de aquel que se atreva a hacerme tropezar a uno de estos creyentes. Mejor le fuera que se pusiera una enorme piedra de molino y se mandara en los profundos del mar. ¿Cuál es la piedra de molino? La piedra de molino es esa piedra que usaban en la antigüedad para moler el trigo, moler los granos. Entonces ponían una enorme piedra, echaban el grano y luego colocaban a un burrito, a un buey, con un palo a darle vueltas a esa enorme piedra. Y el burrito va dándole la vuelta o el buey, y la piedra obviamente al girar tritura el grano. Entonces eso era unas piedrotas enormes. Entonces le dice que es mejor que el que quiera hacer tropezar a uno de estos pequeños cristianos, mejor que coja una piedra esa y se la ponga al cuello, se mande al fondo del mar, porque le va mejor que se suicide así y no que se atreva a meterse con un hijo de Dios. Porque el que se mete con un hijo de Dios pequeñito se está metiendo en la grande. Es igual que las mamás, levante la mano las mamás. Usted tiene un bebé recién nacido y alguien se lo quiere hacer caer para que se rompa la cabeza, ¿usted qué haría, hermano? Pues usted entonces también vaya y se la ve. Es exactamente lo que Dios está diciendo. Ay de aquel que me haga tropezar a uno de estos pequeños creyentes. ¿De qué está hablando entonces Cristo? Entonces analicémoslo. ¿Cómo puede caer un pequeño creyente? La única forma de que un pequeño creyente caiga es porque le van a enseñar una falsa doctrina. Pues es lógico, hermano. El Señor dice, ay de que me haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces el Señor dice que caer del nuevo creyente es cuando le están enseñando falsas doctrinas. Lo están haciendo tropezar en su fe cristiana. Así que es obvio que Cristo está hablando de iglesias, que está hablando de predicadores, que está hablando de maestros de la palabra, que pueden hacer tropezar a un niño y engañarlo fácilmente y confundirlo en su fe. Ahora pregunto a los santos, ¿será que esto está sucediendo en el mundo hoy? ¿Será que muchos bebés espirituales hoy están siendo engañados? ¿Yo no oigo? Pues claro que están siendo engañados. ¿Creen ustedes que en Bogotá sucede este flagelo? En este mismo instante está pasando. Muchos pequeños que acaban de creer en Cristo están tropezando porque ya los están educando en falsas doctrinas. La palabra lo dice. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ojo, a doctrina de demonios. Algunos tropezarán porque estarán oyendo lo que no deben oír. Y el Señor dice que estos que están haciendo tropezar a sus hijos, les va a tener que pagarle muy caro lo que están haciendo. Les hubiera convenido mejor amarrarse una enorme piedra y suicidarse que haberse atrevido a tocar a uno de estos bebés. Hermanos, y ojalá los pastores que me ven allá en sus casas tengan cuidado con la doctrina que le están enseñando a la iglesia, porque somos responsables ante Dios por las almas que Él nos ponga. Si usted tiene 50 almitas, pastoréelas bien. Si el Señor le dio 100, hágalo bien. Si le dio 1000, de igual manera. Pero vamos a responderle a Dios
por lo que le estamos enseñando a la iglesia. Ayer un hermano, un joven pastor, vino a hablar conmigo. Pidió una cita, Espíritu Santo me mostró que tenía que atenderlo. Este joven venía de una prestigiosa iglesia. El Señor lo mandó para acá. ¿Cómo lo mandó? Estaba él predicando en la iglesia donde él predicaba, bajo una denominación que no me gusta dar nombres. Y estando predicando, terminó de predicar a una iglesia que él pastoreaba de esta denominación, 30 personas, una iglesia pequeñita. Y cuando terminó de predicar, se le arrimó una anciana. La anciana entró a la iglesia, mejor dicho, él no la conocía. Y esta mujer se le acercó y le dijo: vengo de parte de Dios a traerle un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Escuche al pastor Abraham Peña. Y él dijo: pero yo no lo conozco. Le dijo: escuche, se lo dijo la segunda vez, escuche al pastor Abraham Peña. Salió y se fue. Eso fue todo lo que le dijo. Él le quedó la idea de: ¿quién es ese tipo, Abraham Peña? Entonces, al llegar a la casa, se le hizo tan raro. Una mujer entra y le dice esto, y empezó a buscarme y me encontró por internet y empezó a escucharme. La palabra que él predica es muy similar a la mía, una palabra de exhortación, una palabra de cambio, una palabra de santidad. Esa misma semana, su pastor, no voy a dar nombres, usted lo conoce, ese pastor vino a la iglesia porque es una hija de estas iglesias y le dijo: pastor fulano, vengo a decirle, a hablar con usted, porque es que me han dicho que usted está predicando muy duro. Entonces le dije: ¿cómo así que estoy predicando muy duro? Sí, es que me dicen que usted no hace más que hablar del pecado y de arrepentimiento, y yo necesito que usted cambie esa manera de predicar, porque así las iglesias jamás se levantan, así se acaban las iglesias. Necesito que usted predique más pasito, hermano, más suave, porque usted está predicando muy duro y así me está espantando la gente. Y necesito es que la iglesia crezca, no que se mengüe. Cuando él entendió lo que el Espíritu Santo le había mandado, el mensaje con la anciana, entendió claramente lo que Dios le estaba diciendo. No hizo caso, siguió predicando la verdad, y esta semana, hace un mes más o menos, le dieron de baja. El pastor lo retiró y puso a otro que hablara pasito, que no exhortara al pecado. Y ese pastor hoy se está congregando acá tristemente porque le quitaron su iglesia. Y yo me pregunto, ¿no creen ustedes que esto es una forma de hacer tropezar a la gente, enseñándole bobadas, consintiéndolo, sobándole el hombro, hablándole bonito? ¿Creen ustedes que la gente se va a salvar de esa manera? Pues yo no creo que la gente se va a salvar sobándole el hombro. La gente se salva cuando se le dice la verdad, porque es la verdad la que hace libre al creyente. Y el pastor estaba frustrado. Yo tuve que animarlo, decirle: pastor, quédese aquí, deje que Dios lo restaure, prepárese más bien, entre al instituto, capacítese mejor, y la próxima vez abra la iglesia usted solo. La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne bajo su brazo. Crea que Dios se va a encargar de levantarlo. Esta es una triste realidad que le suceden a muchos pastores subalternos, porque es que ahora la moda es abrir sucursales, no sé si me entienden. No les dan la libertad a esas iglesias. Entonces, si abre una iglesia, todos los diezmos tienen que ir a la central. Y abre la segunda, y entonces son 100 iglesias y toda la plata le llega a la central. Y el pastor lo que hace es darle un miserable sueldo para mantenerlo sujeto. Pero esto no es lo que manda la Biblia. Cuando el apóstol Pablo fundaba una iglesia, la fundaba y la dejaba libre para que Dios usara a ese pastor y levantara esa obra.
No podemos crear una sucursal de una colección de iglesias que todos dependan de la central. Cuando uno funda una iglesia, el pastor que se para ahí debe responderle a Dios y debe dársele la libertad para que este pastor desarrolle la visión que Dios le está dando. Pero no es un monopolio. Y las grandes denominaciones, no doy nombres, esas funcionan así. Entonces la iglesia X tiene 100 iglesias y todas dependen de él. Todos los diezmos tienen que llegar allá. Y al pastor le dan una miserableza de sueldo y toda la platica. Por eso es que está este mundo como está. Por eso es que las iglesias andan tan mal. No, hermano. Aquí me han llamado infinidad de pastores que si yo les doy cobertura, y yo le digo, ¿y esa vaina qué es, hermano? Pastor, usted no nos puede dar cobertura. ¿Pero qué es? ¿Qué entiende usted por cobertura? ¿Que yo lo arrope aquí con mi saco? ¿Qué es eso? Es que la cobertura se la da Dios a uno. Es que usted no puede depender de mí, usted tiene que depender de Dios. Y usted no puede vanagloriarse, es que tengo 100 iglesias, hermano. Deje la bobada, hermano. Deje a ese pastor que desarrolle su visión. Déjelo que maneje los diezmos. Déjelo que se levante, caiga y se levante él. Déjelo vivir, hermano, como pastor. Y es muy triste hoy lo que está pasando. Monopolio de iglesia. Manejo de todo el dinero, todo es plata, todo es un control. Y eso no va a pasar acá. El día que fundemos una iglesia, será ese pastor independiente. Le daremos más bien ayuda para levantarlo y luego que vuele, mi hijo. Tiene que volar. Y si no vuela, entonces porque no era el llamado de Dios. Pastor tiene que levantarse solo porque eso es lo que Dios manda. Y así funcionan las iglesias en el libro de los Hechos, y así debe funcionar. Así que, hermano, lea conmigo. Hay de aquel que sirve de tropiezo a los nuevos creyentes. Hay de aquel que incita al creyente y lo lleva al pecado. Con seguridad terminará condenando su alma en las llamas del infierno. Hermano, muchos tendrán que darle cuenta a Dios porque están haciendo tropezar a la gente. Que no quieren predicarle la verdad, toca hablarle pasito, toca sobarle el hombro, toca consentirlo. Con tal de que traiga plata, aceptémoslo. No, hermano, qué pena, pero esta no es lo que Dios manda. Lo que Dios manda es que la gente hay que hacerla libre. A la gente hay que sacarla de la oscuridad, y la única forma de sacar a la gente de la oscuridad es enseñarle el camino de la luz de Cristo para que esta persona pueda encontrar su salvación. No hay otra forma. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy muchos engañan a la gente. A mí me da mucha tristeza esto, hermano. Me da mucha tristeza todo lo que yo estoy viendo. Enseñándole a la gente que hay que comprar los milagros compactos, que usted tiene que sellar la palabra, tiene que correr donde el predicador y botar billetes. ¿Eso qué es, hermano? Eso no es bíblico, hermano. Y que usted tiene que sellar la palabra. Este hermano me contaba, ¿cómo es posible que el mismo pastor saca la billetera y dice, él está predicando, ¿no?, a la gente, y luego él mismo saca la billetera y coge un poco de plata y la echa y dice, sello esta palabra, está sellando la palabra de él. Y cuando él sella la palabra, todo el mundo corre a tirarle plata. Eso no es bíblico, hermano. Eso es hacer tropezar a un creyente porque cree que está comprando la palabra, pero no puedes tú comprar la palabra porque la palabra de Dios es gratuita. Es una palabra de salvación, no hay que pagarla para que tú seas salvo. No podemos caer en todo eso, iglesia. Y ustedes tienen que discernir. El día que usted se vaya de esta iglesia, yo lo bendigo, vaya con bendición. Pero primero discierna si donde llegó es bíblico o no. Y si no, corra, hermano. Huya hasta que encuentre un lugar donde le enseñen la verdad. Usted no tiene que comprar un milagro, hermano. Usted no tiene que pactarle a Dios para que Dios le demande el marido. No.
Usted no tiene que pactarle para que Dios sane a su marido, a su esposa, a su hijo. Eso no es bíblico. ¿De dónde salió ese cuento que yo tengo que pagarle a Dios para que me sane? Si es que las cosas de Dios son dones, son regalos, son dádivas que Dios da voluntariamente. ¿Por qué no invitar más bien a la iglesia a que doble rodilla, a que ayune, a que ore, a que clame para que Dios lo bendiga? Y Dios, eso sí es una enseñanza cristocéntrica y bibliocéntrica. Ojo a lo que voy a leer. Quien se atreve a corromper la mente de un hijo de Dios ha tocado con temeridad la niña de sus ojos. ¿Ustedes saben qué es la niña de los ojos de Dios? Es la misma niña que usted tiene. ¿Sabían ustedes que dentro de sus ojos hay una parte que se llama la niña? Que es la parte central del ojo, que es la más delicada. Quien se atreve a tocar a un bebé espiritual está atreviéndose a hurgarle el ojo a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Porque lo digo yo, no, lo dice la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Lo voy a leer de una traducción más sencilla, más clara. Dios habla hoy. Ojo a lo que voy a leer. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que los saquearon a ustedes. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Hermano, cambiémosle esto y leámoslo de esta manera. Proyéctamelo otra vez. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra todo aquel que saquea, roba y engaña a mi pueblo. Porque ahí habla de saquear, robar. ¿Cuál es el mensaje? Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Cualquiera que engaña a un creyente para sacarle la platica, corra, hermano, marque, traiga la plata ahora, pero apúrele. Tendrá que darle cuenta a Dios. Mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino y se mandara al profundo del mar que robar. Hoy lo están haciendo y están felices y están llenos de dinero y tapados de plata y llevando la plata a los paraísos fiscales, a las Islas Caimán bueno, todos estos paraísos fiscales que ustedes conocen. Pero va a llegar un día en que tendrán que darle cuentas a Dios. Muchos están llevando las platicas a los bancos suizos, allá manteniendo montones de dinero. Algún día va a llegar el Señor y le van a dar cuentas. Se van a acordar que estos versículos estaban ahí y que Dios no habla bobadas, que Dios lo que dice se cumple. Los malvados, lea conmigo. Los malvados serán juzgados ante el gran trono blanco, no solo por sus pecados, sino por toda la maldad que han sembrado en el corazón de los hombres. Porque la verdad, siembran maldad. ¿Cuántos que hoy predican dizque el cristianismo, cogen a la gente y le hacen hacer filas y el Señor le dice que esta semana usted va a ir a Melgar, el Señor me muestra que esta semana usted se va a ganar el chance, anota el número, hermano, y que sí, que no sucede? Sí sucede, hermano. Y entonces la gente corre a que le adivinen la suerte. La gente va a que le lean el horóscopo. Ya no lo lee en el periódico, ahora va a la iglesia a que le digan qué va a pasar, que le lean el horóscopo a ver qué me va a pasar esta semana. Y esas iglesias andan repletas de gente, todos deseando que le digan qué va a pasar. Todos los benditos semanas allá a ver qué me dice esta semana. ¿Eso es bíblico? Pregunto. No, hermano, eso es diabólico. Eso es un engaño disfrazado de cristianismo. Eso es una falsedad. ¿Y qué me dicen de aquellos que enseñan disque cristianismo y le dicen, pero mire, lleve esta agüita del Jordán para que la riegue allá, llévese esta rosita para que la ponga allá en un vasito de agua y le vaya bien, llévese estas espiguitas de trigo para que nunca le falte el alimento? Y la gente la compra porque la ignorancia de este mundo es increíble. Y la gente va allá y pone la rosita y el agüita y el pedacito de la cruz de Cristo, que eso era una cruz inmensa, y todavía siguen sacándole pedacitos y la gente se postra ante eso. Eso se llama fetichismo y es darle poder a las cosas. Eso es un engaño de Satanás y estos ladrones le tendrán que dar cuenta a Dios. Cuando Cristo regrese, Él tendrán que rendirle cuentas al Señor por todo este engaño. Y compre, mire, llévese el frasquito de este aceitico y cada frasquito y cada cosita son miles, hasta millones le roban a la gente.
Y la gente, como no lee la Biblia, como no sabe nada, como son ignorantes, entonces caen redonditos. Y esto es lo que el Señor está diciendo: ¡ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí! Mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino y se hundiera en lo profundo ¿de qué? Del mar. Ay, hermano, ahorita todo el mundo ríe y los que están engañando se mueren de la risa. Pero espere que llegue el día, porque algún día todos, hasta yo, tendré que pararme ante el Señor a darle cuentas. Mire lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ojo, un juicio va a haber acá, un trono y un rey. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ojo, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ojo, grandes y pequeños, ricos y pobres, a todos, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Hermano, algún día todo predicador tendrá o tendremos que pararnos ante Dios a rendirle cuentas. Y hay de aquellos que se atrevieron a poner ¿qué? ¿Qué estoy enseñando? ¿A poner qué? Tropiezo a uno de estos pequeños. Le hubiera ido mejor si se hubiera amarrado una enorme piedra y se hubiera mandado en lo profundo del mar. Le hubiera ido mejor que tener que pararse ante Dios para recibir el castigo. Así que el tiempo dirá si lo que yo predico es verdad o es mentira. Pero la escritura está ahí y Jesús dice que le dará cuentas todo aquel que ha engañado a otros. Yo procuro al máximo, hermano, enseñar la verdad porque le tengo temor al Señor, respeto. Yo sé que algún día yo me tendré que parar ante Dios y Dios me va a pedir cuenta de lo que prediqué. En esta iglesia entran montones de gente cada semana, pero así como entran montones, montones se van. ¿Por qué? Porque esta iglesia es un coladero tan tremendo. Entran montones y se van montones. Sencillo, porque no todo el mundo quiere ser salvo. Hay gente que quiere que le prediquen lo que quiere oír, pero yo no puedo predicarle lo que usted quiere oír. Yo le predico lo que yo tengo que predicar. Si yo me pusiera a sobarle el hombro a la gente, tal vez tendríamos 10 servicios. La pregunta es, ¿y eso le agradaría a Dios? ¿Le agradaría a Dios que yo estuviera convirtiendo esto en un circo, en un bailoteo, en todo esto? Me llama un joven de Australia, hijo de pastores en Bogotá, a pedirme un consejo, problema de su familia. Y se fue para Australia huyendo de todos estos problemas. Y llegó a una iglesia, tampoco le voy a decir cuál. Y le dieron la bienvenida al joven en esa iglesia, en Australia. Como era latino, entonces lo invitaron al recibimiento, se llama la fiesta, ¿cómo era que me decía él? La fiesta de gala, la fiesta de bienvenida para los latinos. Y él fue. Y resulta que qué sorpresa se llevó. Él me contaba por teléfono y me decía, estoy aterrado, pastor. ¿Pero por qué? Porque cuando yo llegué era una fiesta. Es que la palabra fiesta no era un agasajo, era una fiesta literal. Estaban bailando salsa. Todos los latinos estaban echando paso allá y bailando, pero en una rumba impresionante. Duró horas la fiesta. Esa fue la bienvenida que le dieron en esta iglesia. Esas son las iglesias de hoy, hermano. Perdóneme, hermano, pero yo jamás, mientras yo viva este viejito canoso, jamás permitiría que una iglesia se prostituya a tal grado. Nosotros hemos muerto al mundo. La palabra lo dice. Hemos muerto a las cosas de este mundo.
Y yo le dije, ¿y usted qué hizo? Pues terminó tirando paso también. No, mentira, yo no sé qué hizo el hermano. Yo lo único que yo le dije es, hermano, huya. Salga a correr de este lugar. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 18:4? Salid de ellos, pueblo mío, y no participes de sus pecados, para que no tengáis que recibir parte de sus plagas. Salid, dice el Señor, no quédense, salgan de ahí, pueblo mío. Apocalipsis 18:4, anote para que no se lo olvide. Y allá llegó el hermano y estaban todas las hermanas ahí, y hágale, y esa era la bienvenida a la iglesia. Qué caro, a esto se le llama hoy iglesias. Hermano, llámeme chapado a la antigua, diga lo que quiera, pero esta casa, hasta en la adoración tratamos de hacerlo mejor, porque tiene que ser con respeto a Dios, tiene que ser con todo el amor al Señor. Así que yo entendí que este primer versículo 6 me habla del tropiezo dentro de los templos. Ay de aquel que me haga tropezar a uno de estos pequeños creyentes. Mejor le fuera que se atara una piedra y se arrojara al fondo del mar. Yo lo entendí de esa manera. No sé usted cómo lo entendió, pero yo lo entiendo así. Ahora, continuemos con mi segundo punto. Los tropiezos del mundo. Aquí ya la cosa cambia. En el versículo 7 hay un giro. Y ya no habla de los mismos tropiezos, habla de otro tipo de tropiezos. Y dice así, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Ojo, ¿de dónde viene ahora el tropiezo? Del mundo. Mire que ya no es del que hace tropezar al bebé, al creyente, sino ahora habla del tropiezo del mundo. Ay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué? Porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que ya la cosa cambia acá. Ya no me está hablando de predicadores, me está hablando del mundo. ¿El mundo le ofrece tropiezos al creyente? Por Dios. Nomás prenda el televisor. Todo el tiempo el mundo está bombardeando la mente del nuevo creyente. Mujeres desnudas, semidesnudas, mujeres en bikini, no sé qué, hombres pelotos allá, de todo. Propagandas, pero todo es llevado al sexo. Las novelas, todo es un bombardeo constante del mundo contra el creyente. Y el creyente que está despistado, el creyente que no ora, el creyente que empezó la vida cristiana puede caer facilito, redondito, en cualquier momento. El mundo también lo arrastra con los amigos. Entonces le llama el amigo y le dice: ¿qué hubo, compadre? ¿Es que usted se volvió cristiano? ¿Se volvió bobo o qué? Tengo 3 madrecitas. Hoy es sábado, compadre, se entontó. Venga, vámonos. Ese es el mundo. Y entonces el cristiano que está mal parqueado dice: pues sí, ¿no? Pero me tomo una, pero una jartera es la que se pega. Él va a tomarse una, pero el diablo lo agarra y le da 3 vueltas. El mundo le ofrece de todo. Le ofrece la internet, le ofrece la pornografía, le bombardea por acá. El mundo le ofrece la televisión, le ofrece el cine. ¿Cuántos cristianos he atendido? Yo he atendido, que llevan 3 años en el cristianismo, que se supone que ya deben estar caminando mejor, y todavía tienen allá en la casa es que a don Harry Potter, toda la colección. Y yo le digo: usted se entontó. ¿Cómo es posible que usted ande todavía viendo esas películas? Ay, es que es malo. Pero ¿cómo así que es malo? Por Dios, si esto es brujería al máximo grado. ¿Cómo es posible que hay cristianos que todavía tienen pornografía en sus casas? Parejas, como decía Jorge Montoya, el pastor Jorge, miércoles, que todavía el esposo y la esposa ven pornografía para estimularse sexualmente. Esto es una vergüenza. El mundo bombardea al creyente, pero el creyente tiene que pelear la buena batalla de la fe y vencer las ataduras del mundo. Entonces el Señor dice: ay del mundo por los tropiezos,
Es necesario que vengan los tropiezos, es decir, es inevitable porque es el mundo. Pero ay de aquel hombre, porque viene el tropiezo. Hace poco murió el fundador de Playboy, ¿no? Este hombre que era un hombre dedicado a la pornografía, toda la vida vivió así. De esos hombres son los que Dios está hablando. Ay de aquellos hombres. ¿O cómo estará hoy ahorita con sus conejitas? Sus conejitas pero cachonas allá en el infierno. Todos estos hombres le tendrán que dar cuenta a Dios. Ay de aquellas cantantes que promueven toda esta sensualidad. Algún día le van a tener que dar cuenta a Dios, hermano. El mundo también le dará cuenta a Dios porque está haciendo tropezar a los hijos de Dios. Lea conmigo. El mundo está lleno de tropiezos para los creyentes, pero con la ayuda de Dios es posible evitarlos. El creyente que se mantiene en comunión con Dios podrá sortear todos los obstáculos. ¿Cómo es que un creyente nuevo puede superar los tropiezos del mundo? Manteniéndose en comunión con Dios. Por eso es que yo los animo a orar, los llamo a orar este martes tenemos otra vez oración 8 de la noche. Pero no todos quieren caminar. Ay, no. Una hora orando, no. Una hora. Una hora se pasa volando. Más me demoro yo en empezar a orar cuando ya se pasó la hora. Dedíquese a orar, a buscar de Dios y verá que usted nadie lo hace tropezar. Pero el problema es que no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, no les gusta ni siquiera que yo orando por usted para ayudarlo, tampoco. Entonces, por eso es que tropiezan. Pero aquel creyente que se mantiene agarrado del Señor, que se mantiene unido, no tropieza. ¿Por qué? Porque está en comunión. La comunión no lo deja caer. El Espíritu Santo lo mantiene firme. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ojo a lo que dice la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La tentación va a venir, hermano, es inevitable. Nadie se puede meter en una burbuja para que nadie lo toque, es inevitable. Por eso Jesús dice, los tropiezos vienen, no podrá evitarlos. Pero, dice aquí, pero Dios es fiel, que nos dará la salida cuando venga la tentación. O sea, Él permite que venga la tentación, pero con la tentación nos da la victoria, nos da la salida para los que nos mantenemos en comunión. El creyente va a ser tentado. El mismo Jesús fue tentado en el desierto. El Señor permitió que el Espíritu llevara a Jesús al desierto para ser probado, ser tentado. Y allá llegó el tentador y lo tentó 3 veces. Y le dijo, llevaba 40 días sin comer, 40. Y le dijo, ¿tienes hambre? Pues, ¿cómo hay que tiene hambre? 40 días. ¿sabes? Dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no que eres el Hijo de Dios? La respuesta del Señor fue con la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo tentó nuevamente. Dice que lo llevó al pináculo más alto del templo en Jerusalén, y le dijo, ¿no que eres el Hijo de Dios? Bótate de aquí abajo. Escrito está que el Señor enviará a sus ángeles que te guardarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo estaba usando la Biblia, y Jesús le dijo, sí, escrito está, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo, al ver que Jesús se le salía siempre con la palabra, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todos estos reinos te los daré porque a mí me han sido entregados. ¿Era verdad? Adán se los entregó en el Edén. Si tú te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús le dijo, no lo haré. ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. A nadie más le servirás. Y dice la palabra que cuando el diablo vio que con Cristo no podía, lo dejó. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció con la espada del Espíritu, que es la santa palabra de Dios. Alábelo porque Él vive.
Así que el apóstol Pablo nos dice, repítame el versículo, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, diga, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que nos dará la salida para que podamos soportar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nada ni nadie puede contra un hijo de Dios que se mantiene en comunión con el Espíritu Santo. Así que ya le hablé de dos tropiezos. El primer tropiezo es el tropiezo de los hombres, que desgraciadamente en este momento están haciendo tropezar a millones de personas que creen en Cristo. Y el segundo es el tropiezo ¿de quién? Del mundo. Pero yo vi otro tropiezo que para mí es el más peligroso de los tres, y lo titulé de esta manera: tercero número, Romanos, los tropiezos de la carne. Por eso me gusta masticar la palabra para entenderla a profundidad. Cuando yo le hablo de los tropiezos de la carne, yo no le voy a hablar de los tropiezos que le pone el hombre o que le pone el mundo, ni siquiera el diablo. Son los tropiezos que me pone mi propia carne. Porque no hay peor enemigo para el nuevo creyente que su propia carne. Generalmente le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo. ¿Cuál diablo, hermano? Fue usted mismo. Es que el diablo me engañó con esa mujer. ¿Cuál? Si usted estaba que se le iban las patas por esa vieja. Es usted mismo. ¿Para qué le echa la culpa al diablo? El diablo sí dice, qué vaina, este man ahora me echa la culpa. Yo no hice nada. Era él mismo. El diablo es él mismo. Y voy a demostrarle que yo tengo razón. Así que son tres tropiezos diferentes. Uno el que hace el hombre, otro el que hace el mundo, y otro el que hace mi propia carne. ¿Ustedes han leído el libro de Romanos? ¿Han leído el capítulo 7 donde Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y Pablo dice, descubro que en mi carne hay una ley que me arrastra al pecado. Hay otra parte de mí que quiere hacer el bien y otra que quiere hacer el mal. Y es una guerra constante. Por eso que él escribió en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, lujuria. Todos estos pecados vienen de la carne. Así que Pablo dice que en el creyente hay una guerra constante entre el Espíritu y la carne. Querámoslo o no, estamos en guerra con nosotros mismos. El viejo Abraham peleando con el nuevo Abraham. El Abraham espiritual que le gusta orar con el Abraham que le gusta pecar y le gusta hacer lo malo. Y hay una pelea entre estos dos hombres: el hombre nuevo, que es el espiritual, y el hombre viejo, que es el Abraham carnal, que era antes de ser cristiano. Tendré que cargar con este cuerpo, dice Pablo, hasta mi muerte. Miserable de mí, ¿cómo me librara de este cuerpo? No lo puedo hacer. ¿Cuándo me libraré de este cuerpo de muerte? Cuando Jesucristo regrese y me lleve al reino celestial en un cuerpo de gloria. Antes no. ¿Quién lo está entendiendo? Pastor, o sea que yo voy a luchar contra esta carne hasta viejito. Sí. Un segundo antes de morir, ahí se libera. Cuando llaga, ahí se liberó. Antes no. ¿Para qué lo engaño, hermano? Va a tener que batallar con esta carne y tenemos que doblegarla, y la única forma de doblegarla es oración, ayuno, oración y ayuno y lectura de la palabra. Es la forma de doblegar la carne. Pastor, o sea que usted todavía sigue siendo carnal. Y harto. Me toca mantener esta carne a toda hora sujetándola, ayunando, orando, metiéndola. Si la dejo despertar, ay, ese viejo hombre era malo.
Entonces hay que mantenerlo ahí quieto, como una bestia, quieto, compadre. Pero descuídese, póngase a comer y a engordar y a ver televisión y nunca ore, y verá cómo ese viejo hombre se levanta y empieza usted a ser el mismo diablo que era antes. ¿Sí, pastor? Claro que sí, claro que sí. Tenemos que mantener en guardia contra nuestra carne. Y eso es lo que voy a hablar. Póngale cuidado. Ahora que ya tiene idea de lo que estoy diciendo, lea el versículo 8 y verá que yo tengo razón. Por tanto, dice el Señor, por tanto, como hay tropiezos, por tanto, si tu mano te es ocasión de caer, ojo a lo que está diciendo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtalo. ¿A quién le está hablando? Pues a los creyentes. No le está hablando al que pone el tropiezo, le está hablando a cristianos. ¿Hay algún cristiano por acá? Entonces el Señor le está diciendo ahora, nos está hablando a nosotros. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado ¿a dónde? En el fuego eterno. ¿De qué está hablando? Pues del infierno, hermano. Si tu ojo, versículo 9, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice el Señor? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado ¿en dónde? En el infierno de fuego. Pregunto al Señor, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está dando esa recomendación? ¿A los que ponen los tropiezos? No, hermano, está hablando a nosotros, hermano. Así que aquí yo veo otra clase de tropiezo, y es la que le acabo de decir, los tropiezos de la carne. Lea conmigo. Hay un peligro más patente en la vida del creyente, y es su propia naturaleza. Yo siempre he considerado que mi peor enemigo soy yo mismo, mi carne. Y yo sé quién era Abraham Peña antes de ser cristiano. Yo sé que era malo, con M mayúscula. Yo lo sé. Yo no vengo acá a dar vela del santurrón y decir que no, que es que yo nací en una casa de santos y yo nací con alitas y yo era el perfecto. No, hermano, yo era un pecador. Usted era un dulce niño de esos que cantan novena en Navidad al lado mío. Por eso es que yo soy tan radical con el pecado, porque yo vengo de la oscuridad y sé que así como le serví al diablo, ahora le sirvo al creador del universo. Lea conmigo. Ni siquiera el diablo o el mundo le presentan tantas tentaciones a los creyentes como sus propias concupiscencias. Por favor, léalo otra vez, iglesia, y repítalo. Ni siquiera el diablo o el mundo me presentan tantas tentaciones como mi propia concupiscencia. ¿Quién está de acuerdo con eso? Entonces, ¿para qué le echa la culpa al diablo? Ay, es que el diablo, ¿cuál? El diablo dice, pero yo no he hecho nada. Me la tiene montada de semana toda hora echándome la culpa, si es el mismo. Mire lo que dice la palabra y verá que es cierto. Lea Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón, y metas en ahí mujeres también, ¿no? Bienaventurada la varona que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que diga, hay un galardón, un premio para el creyente que vence la tentación. Pero ¿de dónde viene? Ojo a lo que voy a leer. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno
es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia pecado, su propia carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la carnalidad, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué da? Da a luz la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Santiago era medio hermano del Señor Jesús. Santiago está diciendo que dejemos de lavarnos las manos cada vez que pecamos, que dejemos de echarle la culpa a otro, que dejemos de echarle la culpa a Dios, es que Dios lo permitió, o que le eche la culpa al diablo, es que fue el diablo, y que más bien mire y verá que la culpa no es ni de Dios ni del diablo, sino nuestra, porque jugamos con la mente, porque dejamos que el diablo trabaje la mente, porque no oramos, porque por más que el pastor lo cita a orar, no quiere obedecer. Pero luego entre semana está cayendo y caiga, y el domingo berríe aquí como una nena, y entre semana caiga y el otro domingo sigue chillando, y luego vuelve y cae, y así se la pasa 30 años berreando y 30 años cayendo, y nunca se para porque no ha querido pararse, porque ha estado sujeto bajo los pies del demonio. Un cristiano verdadero pelea la batalla, se levanta y vence y pone al diablo bajo sus pies. Pero muchos cristianos se la pasan, llore que llore y levántese y chille y caiga, y así se la pasan toda la vida, porque no quieren levantarse verdaderamente. ¿Cuál es el problema de ese cristiano? No le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, ayunar ni de chiste, pero quiere vivir en victoria. No va a vivir en victoria siempre, el diablo lo va a arrastrar, va a hacer con usted lo que quiere. ¿Por qué? Porque maneja su mente. Por más que usted quiera controlarlo, no puede, porque el diablo está entronado en su corazón. Pero métase a orar, póngase a ayunar, métase a leer la Biblia, métase a estudiar el instituto bíblico, métase con Dios, y va a ver que el diablo empieza a menguar. ¿Por qué? Porque su carne va a menguar. En la medida en que su espíritu crece, su carne mengua. En la medida en que su carne mengua, su espíritu se fortalece. Pero si usted no fortalece el espíritu, su carne es la que maneja su vida. Entonces llega el cristiano y empieza en la noche a pensar, y pasa por la mente una cantidad de barbaridades. ¿Qué le pasa por la mente? Pues lo que acabo de ver en televisión, lo que acabo de ver en internet. Estaba en pornografía, estaba viendo pecado. Pues eso es lo que le pasa en la mente, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es la forma en que yo puedo vencer mi propia carne? Cuando yo la someto, cuando yo la sujeto, cuando yo la pongo bajo servidumbre. Tal como el apóstol Pablo dijo, porque yo pongo mi carne en servidumbre, la sujeto para que ésta no se levante, no siendo que habiendo sido yo un predicador para otros, yo vaya a terminar en el infierno. Eso es lo que dice Pablo. Así que, hermano, no hay otra forma de poder vencer nuestra concupiscencia a menos que nosotros le hagamos guerra a esa carne. Pero tú no le vas a hacer guerra a la carne mientras te desayunas con 3 huevos, 4 panes, un chocolate, una arepa, calentado de frijoles. Usted no va a poder vencer jamás la carne. Jamás va a vencer la carne cuando lo único que hace es ver televisión hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Jamás va a vencer la carne. Jamás va a vencer la carne mientras siga en pornografía. Nunca va a poder vencer la carne. Por eso dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de justicia, la cual le dará a él, no solo a él, sino a todos los que aman su venida. Bienaventurado ese varón. Pero la palabra dice: pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No le eche la culpa a Dios. Porque Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que es concebida, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. ¿Cómo le he hecho yo la culpa al diablo de algo que yo mismo fui culpable? Pastor, ¿y cómo lo hago? Pues, hermano, lo primero es orar. Métase a orar, levántese de madrugada, pague el precio. Ayune, hermano, al menos una vez a la semana, haga el esfuerzo.
Métase a leer la Biblia, a estudiarla seriamente, haga el discipulado, el instituto, y va a ver que poco a poco usted le va ganando la guerra a la carne. Pero mientras usted siga lleno de la carne y vea televisión a altas horas de la noche y pornografía, pues usted ve a cualquier mujer y la desnuda, hermano, porque usted está lleno de eso. Usted no puede ver una mujer porque usted se alborota. El demonio se le alborota la carne, todas esas pasiones bajas se le alborotan. Y ustedes igual, hermanas, porque ustedes tampoco es que sean inmunes a esto. Tenemos que llenarnos de Dios. Es la única forma en que venceremos la carne. Todo creyente, lea conmigo, debería saber que su mayor enemigo es su propia naturaleza. Yo estoy convencido que mi peor enemigo soy yo mismo. Y tengo que cuidarme de mí mismo. Pablo lo enseña en Romanos, anote la cita, Romanos 7 habla de esto. Romanos 7 es una lucha entre Pablo espiritual y el Pablo carnal. El verdadero discípulo de Cristo buscará alejarse de todo aquello que lo quiera arrastrar al pecado. Se lo voy a demostrar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Cuál es el consejo del apóstol Juan a la iglesia? No oigo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que hay que hacer. Tú no vas a caer, vas a liberarte de este viejo hombre si tú sigues siendo amigo del mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituirá en enemigo de Dios. Tú quieres liberarte del mundo, pero sigues con los amigos del mundo. Eres cristiano, pero sigues saliendo con toda esa partida de sinvergüenzas con los que andabas antes. Quieres salir del mundo, pero sigues yendo donde la tía Julia a las fiestas a emborracharte. Es que es como es donde mi tía. No, su tía es mundana y tú no puedes ir a bailar allá porque eso no está bien. Un cristiano muere de una vez y para siempre al mundo y no regresa jamás, ni donde la tía, ni donde la abuela, ni donde nadie. Es que como es donde mi tía y eso bailamos y tomamos. Hermano, eso no es cristiano. Aclaremos la vaina, ¿somos o no somos? Pero si somos, tenemos que alejarnos del mundo. Pero no podemos jugar con Dios. No améis al mundo, dice Juan, capítulo 2 que le acabo de leer. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en la eternidad, porque ama a Dios. Toca morir a esas pasiones. Hermanas que se dejan arrastrar por el mundo. Es que la actriz fulana de tal, compró una minifalda. Y la hermana cristiana al otro día llega, eso es impresionante. Y más descarada es que se viene a la iglesia así. Provocativa, la hermana toda sensual, es que alabar a Dios. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Si la palabra dice que no podemos ser tropiezo a nadie, que nosotros tenemos que guardarnos el escote por aquí. Hermanas, somos hijos de Dios. Tenemos que evitar ser tentación para otros, porque de esto le daremos cuenta a Dios. Pastor, no toca el tema del vestido, pero hoy el Espíritu me dijo, habla de esto. De todo le daremos cuenta a Dios, hermano. Cuidado, hermanas. Nunca se le olvide lo que acabo de predicar. Aquel que se atreva a hacer tropezar a uno de estos muy pequeños. Y muchas de ustedes hacen tropezar a muchos hombres. Su manera de vestir. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Yo no las puedo obligar. Ustedes le tienen que dar cuenta a Dios.
Lea conmigo. Quien lucha con todas sus fuerzas para vencer la tentación, triunfará con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes, mujeres, son tropiezo a un hombre en su vestir? Porque científicamente está demostrado que el hombre se estimula solo con ver, la mujer no, el hombre sí. Así que ustedes tienen que ser cuidadosas en su manera de vestir. La palabra dice en Romanos 8:13, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Ojalá lo que estoy leyendo, iglesia, les estoy dando unos versículos muy tremendos. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí es que matar las obras de la carne, no hacerlas vivir. El creyente debe estar dispuesto a renunciar, hermano, a lo que el diablo, el mundo o la carne le quieran ofrecer. No podemos hacernos amigos del mundo. No olvide las citas que le di, Santiago 4:4. Usted no puede hacerse amigo del mundo y pretender ser amigo de Dios. Un hermoso galardón le espera al creyente que no se deja vencer por la tentación. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Primera de Corintios 9, 25. Ojo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No le da gusto a la carne. Yo estoy luchando y yo no le doy gusto a esto. No, Señor, eso lo hacía, sí. Para vergüenza mía lo digo, lo hacía, pasado. Las cosas viejas pasaron. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ya no más. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Cojeando, ¿no? ¿Cómo más voy a correr, hermano? Así que yo de esta manera corro. No como a un loco, no como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. No, sino que golpeo. No oigo. Mi cuerpo. Ah, para ahí. ¿Golpeo mi qué? O sea que Pablo, ¿con quién está peleando? Es lo que le estoy enseñando. Pablo está peleando con él mismo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo sujeto, no lo dejo hacer lo que se le dé la gana. No sea que habiendo sido yo un heraldo, un predicador para todos, yo venga a ser eliminado, vaya a terminar en el infierno. Así que Pablo está diciendo que hay predicadores que van a terminar ¿en dónde? En el infierno. ¿Por qué? Porque fueron, se le olvidó mi tema, ¿fueron qué? Tropiezo para su propia iglesia. Mi obligación y tu obligación y la tuya allá arriba es poner este cuerpo en servidumbre. Usted me obedece a mí y usted, sexualidad, me obedece a mí, y usted, mente, hace lo que yo le diga. Usted no me va a controlar. Yo manejo mis ojos, le ordeno lo que tiene que mirar, le ordeno a mis oídos lo que tienen que oír. Usted no me va a manipular nunca más, cuerpo. Yo gobierno mi cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.